a empezar la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. Bueno, antes de empezar el tema nuevo, vamos a recordar esto acá. Ya para cerrar este tema de los ángulos y todo, les vuelvo a repetir. Siempre, vea esta imagencita, la deberían ustedes tomarle una fotico, alguna cosa, recortarla y pegarla del cuaderno. Aquí está el resumen de todo lo que tiene que ver con ángulos fundamentales. Raíz sobre 2. Raíz sobre 2. Cuando el seno es raíz de 0 sobre 2. 30, raíz de 1 sobre 2. Estamos hablando del seno. 45, raíz de 2 sobre 2. 60, raíz de 3 sobre 2. 90, raíz de 4 sobre 2. Cuando es coseno, 0, raíz de 4 sobre 2. 30, raíz de 3 sobre 2. 45, raíz de 2 sobre 2. 60, raíz de 1 sobre 2. Y 90, raíz de 0 sobre 2. Aquí está el resumen de seno y coseno. Y ya después de que ustedes tengan seno y coseno, pues para sacar tangente simplemente, lo que le dio seno lo pone encima de lo que le dio coseno y abrevia. Entonces ahí tiene en un cuadrito todos los ángulos fundamentales en este cuadrito, que es mucho más resumido que este cuadrito. Este es mucho más amplio. Entonces, seno de 0, raíz sobre 2, raíz sobre 2, raíz sobre 2, raíz sobre 2 y raíz sobre 2. Les repito, porque es que lo que vamos a trabajar de ahora en adelante lo vamos a hacer muchos ejercicios con ángulos fundamentales para que se vayan adiestrando. Entonces, acá empezamos en 0 y terminamos en 4, porque es el seno. El seno empieza en 0 y termina en 4. Empieza en 0 y termina en 4, el seno. El coseno también es raíz sobre 2, raíz sobre 2, raíz sobre 2, raíz sobre 2, raíz sobre 2. Todo es raíz sobre 2. Pero aquí empieza en 4 y termina en 0. Aquí empieza en 0 y termina en 4. Entonces vamos a mirar. Raíz de 0 sobre 2, que es 0. Raíz de 1 sobre 2, que es un medio. Raíz de 2 sobre 2, que es raíz de 2 sobre 2. No se puede abreviar. Raíz de 3 sobre 2, que es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 4 sobre 2, que es 1. Porque la raíz de 4 es 2 sobre 2, 1. Ahora, aquí va a empezar en 0 aquí abajo y termina en 4 acá. Entonces, aquí empieza 4, 3, 2, 1, 0, ¿cierto? Entonces, raíz de 4 sobre 2 es 1. Raíz de 3 sobre 2 no se puede abreviar, raíz de 2 sobre 2 tampoco. Raíz de 1 sobre 2 es un medio y raíz de 0 sobre 2 es 0. Ahí están los ángulos fundamentales desde 0 hasta 90 de seno y coseno. Aquí están en radianes. Simplemente 0 grados es 0 radianes. 30 grados es un sexto de pi, porque como pi es 180, entonces 180 dividido 6 da 30, entonces es un sexto de pi. 180 dividido 4 da 45, entonces es un cuarto de pi. 180 dividido 3 da 60, entonces un tercio de pi. 180 dividido 2 da 90, entonces un medio de pi. Entonces, si usted le dan los ángulos en radianes, es 0, un sexto, un cuarto, un tercio y un medio y todo de pi. Igual, el seno de un sexto de pi es un medio. El seno de un cuarto de pi es raíz de 2 sobre 2. El seno de un tercio de pi es raíz de 3 sobre 2. El seno de un medio de pi es raíz de 4 sobre 2 o 1. Y así, y el coseno, cada uno de estos. Entonces, lo podíamos representar en radianes o en grados hexagesimales. ¿Listo? Ustedes saben que usted puede pasar de radianes a grados y de grados a radianes. El que tenga duda, vea el cuaderno al principio del periodo 1. Listo. Entonces ya tenemos seno y coseno. Ahora la tangente es seno sobre coseno, o sea, raíz de 0 sobre 2 sobre raíz de 4 sobre 2. Entonces la tangente sería 0, porque sería 0, raíz de 0 sobre 2 es 0 y 0 sobre 1 es 0. Aquí un medio sobre raíz de 3 sobre 2, que me da raíz de 3 sobre 3, simplificando. Raíz de 2 sobre 2 sobre raíz sobre 2, un número sobre el mismo número me da 1. Raíz de 3 sobre 2 sobre un medio me da raíz de 3. Y 1 sobre 0 no existe, o sea que la tangente de 90 o de medio pi no existe. No existe para ese punto, para 90 grados no hay tangente.
Ahora la secante es la inversa del coseno. La cosecante, perdón. La cosecante es la inversa del seno. Cosecante, inversa del seno. Secante, inversa del coseno. Y cotangente, inversa de la tangente. Entonces, como es la inversa, simplemente se voltea. ¿Listo? Entonces me da la cosecante, me da 2 sobre 0, que es indeterminado. Aquí me da 2 sobre 1, que es 2. Aquí me da 2 sobre raíz de 2, que simplificando me quedaría raíz de 2. Listo. Aquí. Aquí me quedaría raíz de 3 sobre 2 sobre, perdón, como ese del coseno sería 2 sobre raíz de 3, me daría 2 raíz de 3 sobre 3. Y aquí me quedaría 2 sobre 2, que es 1 también. Listo. La secante es la inversa del coseno. Entonces, aquí sería la secante la inversa del coseno. 2 sobre raíz de 4, que es 2, entonces 2 sobre 2 es 1. 2 sobre raíz de 3 da 2 raíz de 3 sobre 3. 2 sobre raíz de 2 da raíz de 2. 2 sobre 1 da 2. Y 0 y 2 sobre 0 me da indeterminado, o sea que la secante de 90 no existe. Y la cotangente es la inversa de la tangente. Entonces, la cotangente de 0 grados sería 2 sobre 0 sobre 2 sobre raíz de 4, no existe. La tangente sería 2 raíz de 3 sobre 2 sobre 1 medio, porque es la inversa. No existe, porque la cotangente es coseno sobre seno. Raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2 es 1. 1 medio sobre raíz de 3 sobre 2 es raíz de 3 sobre 3. Y 0 sobre 1 da 0. Estas serían las razones trigonométricas, perdón, los ángulos fundamentales para las 6 razones trigonométricas. Desde 0 hasta 90 para el seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cosecante, secante y cotangente. Listo. Esta tablita la deben guardar también en el cuaderno. Ya tienen esa forma. Listo. Ahora vamos a empezar un tema nuevo que se llaman los triángulos oblicuángulos. La palabra oblicuángulo quiere decir que un triángulo no tiene un ángulo recto. Un triángulo oblicuángulo es aquel que no es recto, ninguno de sus ángulos, por lo que no se puede resolver directamente por el teorema de Pitágoras. El triángulo oblicuángulo se resuelve por leyes de seno y coseno, así como el que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo suma 180 grados. Aquí se sigue cumpliendo la misma axioma matemático. La suma de los ángulos interiores de este triángulo o de cualquier triángulo son 180 grados. Si miramos estos triángulos, ninguno de ellos tiene un ángulo recto. El único triángulo que tiene un ángulo recto es este. Entonces, este es un triángulo oblicuángulo. Tiene 3 ángulos agudos. Este es un triángulo oblicuángulo. Tiene 3 ángulos agudos. Este es un triángulo oblicuángulo. Tiene un ángulo ya no agudo, sino un ángulo obtuso. Entonces, este es un triángulo acutángulo, acutángulo y obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Este es un triángulo oblicuángulo que tiene los 3 lados, los 3 ángulos agudos. Es un acutángulo también. Y este es un triángulo oblicuángulo que tiene un ángulo obtuso. Entonces es un obtusángulo, ¿cierto? Muy bien. Y este es un triángulo rectángulo. Este triángulo es diferente a estos 5. A este triángulo yo le puedo aplicar razones trigonométricas o el teorema de Pitágoras para solucionar cualquier triángulo de estos. En estos triángulos, en ninguno puedo utilizar el teorema de Pitágoras, ni tampoco puedo utilizar las razones trigonométricas. Tengo que utilizar 2 cosas que se llaman el teorema del seno y el teorema del coseno. En otros libros lo llamarán ley de senos o ley de cosenos, que es muy diferente a las razones trigonométricas. Para encontrar la longitud de los lados y las medidas de los ángulos internos de esta clase de triángulos en ausencia de ángulos rectos, no es posible aplicar el teorema de Pitágoras.
Les repito, no vayan a salir pues con eso. En estos dos triángulos, por ejemplo, no se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Este triángulo y este triángulo son oblicuángulos. Este triángulo tiene estos ángulos agudos. ¿Cómo se llamaría este triángulo que tiene los tres ángulos agudos? ¿Quién me dice? Uno solo. ¿Cómo se llama un triángulo que tiene los tres ángulos agudos? O sea, menores que 90 grados. ¿Cómo? No es acutángulo. Acutángulo. Y un triángulo oblicuángulo que tenga un ángulo obtuso. ¿Cómo se llamaría? Obtusángulo. Obtusángulo. El ángulo obtuso es mayor que 90 y menor que 180. El ángulo agudo es menor que 90 y mayor que 0. Entonces, cualquier ángulo que esté entre 0 y 90 es agudo. Y cualquier ángulo que esté entre 90 y 180, si llegara a ser 180 y si llegara a ser 90, o sea, de 90 a 180, más grande que 90, sería obtuso. Entonces, vamos a ver estos dos tipos de triángulos, tanto el acutángulo como el obtusángulo. ¿Listo? Clasificación de los triángulos por sus ángulos. Triángulo rectángulo, el que tiene un ángulo recto. Lo repito nuevamente, aunque me vuelva cansón, pero es que es bueno que lo tengan claro. En el triángulo rectángulo yo puedo aplicar razones trigonométricas, teorema de Pitágoras. De hecho, hemos trabajado 2 periodos con este, porque este es uno de los triángulos más especiales. Entonces, hemos trabajado el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas, y hemos hecho ejercicios y de hecho problemas para hallar la sombra, la inclinación del sol, la altura de un edificio, todas esas cosas. Hemos utilizado triángulos rectángulos aplicando teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Ya nos vamos a olvidar de esto y vamos a entrar a los triángulos oblicuángulos, que son estos dos. El triángulo acutángulo, que tiene sus 3 lados agudos, deben sumar 180 grados. 64 más 61 da 125, más 55 da 180 grados. Los 3 ángulos deben sumar 180 grados. En este caso, como todos los ángulos son agudos menores que 90 grados, este triángulo se llama acutángulo. El triángulo obtusángulo debe tener un ángulo obtuso. Los otros dos, lógicamente, serán agudos. Ahora, 21 más 49 son 70. Y 70 más 110 son 180. O sea que sus ángulos interiores suman 180 grados. Una pregunta. ¿Un triángulo puede tener 2 ángulos obtusos? No. No, porque se pasaría de 180. Vamos a suponer los 2 ángulos obtusos más cercanitos a 90, 91. 91 más 91 da 182 y debe dar 180. O sea que ningún triángulo va a tener 2 ángulos obtusos, solamente va a tener un solo ángulo obtuso. Y los otros 2 ángulos obligatoriamente van a ser agudos. Entonces, con que tenga un solo ángulo obtuso se llama obtusángulo. El acutángulo tiene que tener sus 3 ángulos agudos. Y en estos 2 triángulos ya no resolvemos teorema de Pitágoras ni razones, sino teorema del seno o teorema del coseno según los datos que nos den. Profe, ¿cómo sé yo que utilizo ley de senos o cómo sé yo que utilizo ley de cosenos? De acuerdo a los datos que me den, yo sabré si utilizo ley de cosenos o ley de senos. Pero eso lo vamos a ver cuando empecemos a trabajar cada una de las leyes. Ahora, triángulos oblicuángulos. Un triángulo oblicuángulo es aquel que no es recto, ninguno de sus ángulos, o sea, ninguno de sus ángulos es recto. Por lo que no se puede resolver directamente por el teorema de Pitágoras, el triángulo oblicuángulo se resuelve por las leyes de senos y de cosenos.
así como el que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Se los vuelvo a repetir. Triángulos oblicuángulos, entonces ya volvemos a lo mismo. Acutángulo y obtusángulo. Triángulos oblicuángulos, regla de los triángulos oblicuángulos. Vamos a ver en ley de senos y en ley de cosenos cuando se conocen dos ángulos y un lado. Entonces a veces le dan a uno dos ángulos y le dan un lado para resolver todo el triángulo. Esa sería una forma. Y hay una forma de resolverlo tanto con ley de senos como con ley de cosenos. La segunda, cuando se conocen dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces, cuando se conocen dos lados, por ejemplo, conozco este lado y este lado. Y conozco uno de estos dos ángulos, un ángulo opuesto a uno de ellos. Puede ser este ángulo que es opuesto a este, o puede ser este ángulo que es opuesto a este. Si me dan estos dos lados y este ángulo, no. Listo. Cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido. Cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido sería la tercera. Y por último, cuando se conocen los tres lados. Cuando usted no conoce ningún ángulo, pero sabe cuánto miden los tres lados y le están preguntando cuánto miden los ángulos. Entonces usted tiene que hallar primero un ángulo, después el otro y por descarte de 180 halla el otro. Entonces vamos a ver estas cuatro situaciones que nos van a presentar. Lógicamente empezamos con la primera, después vemos la segunda, la tercera y terminamos con la cuarta, que es la más difícil, ¿cierto? Porque aquí hay que sacar ar coseno, ar seno, o sea, seno a la menos 1, coseno a la menos 1. Listo. Entonces esta es la más maluquita de las cuatro. Entonces empezamos por la más facilita y ahí sí nos vamos yendo. Para terminar, recordemos que en los triángulos rectángulos tenemos que el seno de C es el cateto o lado opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el seno de C es I sobre U. El coseno de C es lado adyacente sobre hipotenusa, es decir, O sobre U. La tangente es lado opuesto sobre lado adyacente. Entonces, la tangente del lado opuesto que es I sobre el lado adyacente que es O. Y estas son las razones trigonométricas, pero de un triángulo rectángulo, y esto ya lo dejamos de lado. Por último, ¿cómo resolver este tipo de triángulos? Entonces, con la ley de senos y la ley de cosenos, no hay otra manera. Sin embargo, existen alternativas para resolver el triángulo. Los teoremas del coseno y del seno, y el hecho de que la suma de los ángulos internos es igual a 180. Teniendo claro este axioma y sabiendo aplicar la ley de coseno y la ley de seno, podemos resolver cualquier triángulo oblicuángulo y ya sabemos resolver cualquier triángulo rectángulo. En otras palabras, conociendo el teorema del seno y el teorema del coseno, podremos resolver cualquier tipo de triángulo, porque ya tenemos todas las herramientas para resolver un triángulo rectángulo y tendríamos todas las herramientas para resolver cualquier triángulo oblicuángulo. Por eso la trigonometría se llama así, tres, gono, ángulo, y metría, medida. ¿Listo? Trigonometría. Muy bien. Trigonometría, triángulos oblicuángulos. A veces se utiliza en topografía para hallar distancias, para hallar ángulos, para hallar alturas, para hallar bases. Entonces, vamos a ver muchos ejercicios, problema, donde vamos a hallar superficies, alturas, lados, inclinaciones. Entonces, alguno va a estudiar en la Universidad de Ingeniería y le va a tocar ver mucha trigonometría y geometría euclidiana que van combinadas. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar mucho la ley de seno, la ley de cosenos, teorema de Pitágoras y razones trigonométricas en todo lo que tiene que ver con las ingenierías. Van a trabajar mucho esto. Muy bien. Para terminar, que todavía pues no hemos visto nada, la ley de senos es esta formulita, la pueden copiar en el cuaderno. Si yo tengo este lado, este ángulo teta, que es C, este ángulo alfa, que es A, y este ángulo beta, que es B, tengo el lado B opuesto al ángulo B, tengo el lado C opuesto al ángulo C o teta, y tengo el ángulo A opuesto al ángulo alfa.
Entonces la ley de seno es A sobre seno de alfa. En otras palabras, A sobre seno de A. B sobre seno de B y C sobre el seno de C. Esa es la ley de senos. La ley de cosenos es C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB coseno de teta o coseno de C. Pero esto todavía no lo hemos visto porque aquí inclusive faltan dos fórmulas porque aquí son 3. Simplemente esto es una untadita de lo que es la ley de senos y la ley de cosenos. Todavía no las vamos a empezar. La próxima clase vamos a empezar ley de senos. ¿Listo? Hoy era simplemente una introducción a los triángulos oblicuángulos y a la ley de senos y la ley de cosenos. Voy a, en este momentico, a dejar de compartir pantalla. Voy a cerrar